A cada uno de mis santos hermanos y amigos en este día. Vamos a dar inicio al mensaje de la bendita y eterna palabra de nuestro Dios. Y lo vamos a tomar, el texto bíblico en este día lo vamos a tomar del Evangelio del doctor Lucas. Vamos a ir al capítulo 16 y vamos a leer los versos 10, 11 y 12. Y dice la bendita y eterna palabra de Dios, que la leemos en nombre de Dios Padre, Hijo, bajo la unción y dirección de su Santo Espíritu. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Aleluya. Hemos tomado esta lectura bíblica del Evangelio del doctor Lucas. ¿Quién era Lucas? El médico amado de Pablo. Lucas, hay muchos críticos modernos que no aceptan que Lucas fuera el autor del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos, ¿no? Pero sus argumentos no han tenido peso, ya que nadie duda que tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos escrito y adjudicado al doctor Lucas. Por lo tanto, ¿por qué también hacen este énfasis? Porque Lucas era una persona tan poco importante para la iglesia primitiva. Bien. Pero hemos tomado este texto bíblico porque dentro de esto hay un punto, una palabra muy importante que tenemos que entender como cristiano. Como cristiano. Dice, pero ¿de dónde viene este texto bíblico? Viene que después de la parábola del mayordomo infiel. Entonces la palabra de Dios dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La palabra poco en el griego tiene de más o menos de 8 a 9 connotaciones, ¿no? La palabra poco significa menor, significa pequeño de cantidad y también de tamaño y de edad. También significa breve, también significa por debajo, más abajo, dice. Pero la connotación que requiere poco aquí, en esta palabra, es el aquistos. Y el aquisto quiere decir muy poco. ¿Qué fue lo que me llamó la atención a esto? Porque esta palabra es directamente para el pueblo de Dios. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Hablando del pueblo de Dios, ¿no? Bien. ¿Por qué es necesario que entendamos esto? Porque como cristiano y aún como seres humanos, tiende el ser humano a mirar por debajo las cosas pequeñas. Tiende a mirar por sobre los hombros las cosas pequeñas. Tiende a mirar sobre los hombros las personas que se cree el ser humano, que están por debajo de él. Como humano, siempre ese egocentrismo tiende a salir. Tiende a mirar sobre los hombros al que tenemos por el frente, al prójimo, en este caso, ¿no? Por eso la Biblia habla, dice, en lo muy poco. Y lo poco se refiere a muchas cosas, se refiere a lo pequeño, a lo menor. O sea, se refiere a cosas que muchas veces también se refiere a cantidad, a tamaño. O sea, la palabra muy poco tiene mucho que ver y es muy nombrada, en el Nuevo Testamento, tanto en los evangelios como en las epístolas de los apóstoles. La palabra poco tenemos que tenerle mucha atención. Como creyente, como hijo de Dios, tenemos que nosotros tenerla muy presente. Sobre todo si usted está empezando en los caminos del Señor. Pero si usted lleva 15, 20 o 30 años en el Evangelio, también tiene que atenderla. Porque es probable que en el transcurso de su caminar cristiano, usted haya sorteado muchas áreas que quizás ahora las tenga que pasar. No es viable. Y no se da eso, de que usted tenga que subir a un sexto piso y tenga que escalar por la ventana. Tiene que subir las mismas escaleras. Para subir al sexto piso tiene que subir las mismas escaleras que sube el que vive en el séptimo. O sea que tiene que pasar por el primero, el segundo y sucesivamente. Ninguna persona en su sano juicio, que empieza a estudiar una carrera, llámese arquitectura, hoy empieza, él mañana lo pone en la puerta de su casa, su oficina, un cartel que diga el arquitecto tal, no.
Él tiene que esperar el día del fin, porque hay un tope, un fin para esa carrera, porque es así. Los caminos del Señor funcionan así y en el mundo secular también funciona así. El teniente no puede llegar a general si antes no pasa por unos periodos, por unas etapas de unos grados inferiores. Todo va así. No puede usted llegar a una etapa donde normalmente el pensamiento del hombre siempre tiende arriba, siempre apunta hacia arriba. No puede usted llegar ahí simplemente porque su pensamiento se lo dice. No, es necesario que te pase esas etapas, que se haga cargo de esos puntos pequeños, lo poco. Es necesario que usted atienda lo poco. ¿Por qué? En este caso, lo muy poco, que es lo que dice el akistos. La palabra griega, el akistos, significa lo poco, pero el concepto del akistos es muy poco. O sea que por muy pequeño que sea la gestión, por muy pequeño que sea el movimiento, la actividad, lo que usted tenga que hacer para la obra de Dios, eso ante Dios, aunque usted para sus ojos es muy pequeño, pero ante Dios es muy grande. Eso tiene mucho valor. Y usted no puede sortearlo ni puede pasar por alto lo pequeño, no. Jamás, porque a Dios nadie le tuerce el brazo. Y Dios no se va a congraciar con el conocimiento intelectual de cualquier persona, jamás. Él se congracia con aquel que cumple los procesos que están establecidos en su palabra. Él va con él de la mano. Ningún cristiano que esté caminando a hacer su llamado, cualquiera que sea de los 5 ministerios, y ha pasado por alto, dentro de la obra del Señor, en su caminar cristiano, ciertos temas que él los consideraba pequeños, no piense que va a llegar a donde él quiere llegar, porque ha quedado un vacío detrás. Y hasta donde aquello que él ha sorteado, Dios lo acompañó hasta ahí. Y lo que él creyó en su voluntad sortearlo, pasar por alto eso, bueno, él lo pasó por alto, él sigue avanzando, pero el Señor se quedó ahí, esperando ahí. ¿Por qué? Porque vuelvo y le repito, a Dios nadie le tuerce el brazo. No, es un proceso que está establecido en la palabra. Y es algo que usted tiene que pasar. Como cristiano, si quiere caminar para que Dios lo use, para que Dios lo tome en cuenta para uno de sus ministerios, usted tiene que regresar. Y usted tiene que cumplir con lo que le había puesto Dios para que cumpla. Lo poco. Si en lo poco me eres fiel. ¿Por qué llama a Dios si en lo poco es fiel? Porque es lo poco lo que usted lo va a catapultar a lo mucho. No pretenda que si usted gana 1.000 euros, no se haga cuenta y diga, bueno, pues yo trabajo 5 meses y en 5 meses tengo 5.000 euros. No. Eso no funciona así, porque usted tiene que mantenerse, porque usted tiene que pagar, usted tiene que cubrir gastos, y porque usted va a tener que usar dinero de esos 1.000 euros. Por lo tanto, no los puede ahorrar los 1.000, perdón. Quizás sí podrá ahorrar un 10%, o a lo mejor un 5%, pero es eso lo poco. Usted no puede avanzar así, queriendo de buenas a primera llegar arriba, porque en los caminos del Señor no se da, pero es que en el ámbito secular tampoco se da. Al menos que haga cosas raras. No. Lo poco en el griego tiene muchas connotaciones, pero también habla de cantidades, de cantidad. Cuando habla de cantidad se refiere a números. Porque le somos infiel al Señor. Porque note que el texto bíblico dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Habla de fidelidad. Y si en lo poco le somos infiel, no pretenda usted llegar a obtener mucho cuando usted está siendo infiel a Dios, porque vuelvo y le repito, a Dios nadie le tuerce el brazo. Y si usted es cristiano, Él va a cumplir su propósito con usted. Lo va a cumplir. Pero a usted se va a sujetar, o Él lo va a sujetar a cumplir los propósitos suyos y lo que está establecido en su palabra. No puede ser que si a mí me trae
100 naranjas, yo sé que 90 son mías, 10 son de la iglesia. Pero mi compromiso es hasta dentro de la iglesia, donde tengo que depositar las 10 naranjas, hasta ahí. Porque el compromiso conmigo es de llevar las 10 naranjas hasta ahí, pero no de administrar las 10 naranjas que están allí. Y yo no puedo administrar las 10 naranjas porque Dios no me ha puesto como administrador de las 10 naranjas, pero Dios sí me ha puesto como administrador de las 90 que quedaron. Porque esto pasa continuamente en el pueblo de Dios. Se enfocan en lo pequeño. Y por enfocarse en lo pequeño pierden de vista lo grande, las bendiciones que Dios les ha dado y que están por venir. Porque los prejuicios salen a la luz y no los dejan avanzar. Y con esos prejuicios son llevados a sortear ciertos planes y propósitos que Dios ya tiene establecido en su plan. Y creyendo ellos que van bien y que van a llegar a la meta, no van a llegar. No va a avanzar. Porque en los caminos del Señor las cosas no funcionan así. Lo poco. Tiene que atender lo poco. Lo pequeño. Si es en cantidad. Tiene que ser fiel en todo. No pretenda. Si Dios le ha dado un sueldo de 1000, no pretenda usted que Dios le dé uno de 2000 cuando aún no ha aprendido a administrar los 1000. Es en lo poco. Eso no quiere decir que usted no va a administrar los 2000, pero aprenda primero a administrar los 1000, que es cuando Dios lo va a catapultar para que administre los 2000. Es decir, lo poco, me eres fiel. En lo mucho te pondré. Si usted es puesta en la iglesia a que barra, a que limpie, o a que esté en la puerta, o haga cualquier actividad pequeña, quizá para sus ojos, o para el pastor, o para los líderes de la iglesia, sea algo pequeño, pero para Dios eso es muy grande, y para Dios eso tiene mucha validez, y Dios no es deudor de nadie. De nadie. Ponga la atención y céntrese en lo poco. Si usted es una persona que está empezando en el Evangelio, que está empezando con el Señor, deje que el Espíritu Santo lo guíe y cumpla con lo que el Espíritu Santo le pone por delante. No pretenda usted que en 1, 2 o 3 años Dios lo ponga a usted a liderar una iglesia de 200, 300, 400 miembros, porque es un proceso. Es un proceso. Y usted tiene que caminar. Y los grandes siervos de Dios, les contamos a muchos de ellos, de 9 años, 13 años, 20 años, los procesos de ellos. Eliseo tuvo 20 años con Elías. David, huyendo de Saúl, se calcula que fueron aproximadamente como unos 17 años. Se calcula que entre 9 y 13 años estuvo Pablo, el apóstol Pablo, estuvo por Tarso. Y muchos han pasado procesos. El de Moisés, 40 años. Son procesos. Si usted tiene que esforzarse para sacar algo, aprender algo aquí en la tierra, imagínese usted para coger algo que está tan arriba como es un ministerio, un llamado, dones o talentos de Dios. En lo poco. No pase por alto lo poco. No pase por alto la escoba de la iglesia. No pase por alto la apertura de la iglesia. No pase por alto la limpieza de la iglesia. No pase por alto los diezmos, ofrenda. No pase por alto esos puntos porque no va a ninguna parte. No va a llegar. Y si no va a llegar, siempre va a estar empezando. Pero el problema es, ¿qué tal si detrás de usted viene otro que así es fiel en lo poco? Lo va a adelantar y eso sí que le va a doler. Lo poco, lo muy poco. Cumpla con lo poco para que Dios lo catapulte a lo mucho. Porque cuando usted cumpla con lo poco, es cuando Dios lo va a llevar a lo mucho. Esos son propósitos de Dios. Son leyes y reglas establecidas. Todo se mueve así. Usted no pretenda, al menos que Dios bendiga a esa mujer, tener 4 hijos en un solo embarazo. Sí se dan a esos casos, pero normalmente es 1 a 1 o 2, pero 4 de uno solo, pueda que se dé, sí se dan.
Pero vuelvo y le repito, no sortee las cosas pequeñas, las áreas pequeñas, los momentos pequeños, los lugares pequeños. No mire por el hombro. No mire por el hombro al que usted cree, que nosotros creemos que es pequeño. No. No dejemos que ese egocentrismo se salga por arriba, no. Y que esa altivez y esa arrogancia se ponga junto con el egocentrismo, no. Y ahí se sume la rebeldía, no. Porque entonces no va a llegar donde Dios quiere que llegue. Y entonces Dios no va a poder hacer con usted lo que Dios quiere hacer. Es en lo poco. En lo poco. Y lo poco quiere decir todo. Lo poco quiere decir todo. Todo. Quizás usted esté aspirando a hacer amistad con el vecino de enfrente, pero a lo mejor no le da ni el buenos días al de al lado. Quizás usted esté aspirando que Dios quite de usted la ira, el enojo. Y aunque muchas veces se medio irrita con su hermano, su hermana, dice, bueno, pero es mi hermano y mi hermana. Bueno, pero eso poco lo tiene que quitar. Lo tiene que quitar. ¿Me entiende lo que le digo? Quizás usted está pidiendo que Dios lo use poderosamente, pero no tiene un horario establecido, fijo, una disciplina para llegar a la iglesia. Solucione eso, que eso es muy poco. Eso es poco. Y eso es lo que a usted lo va a empujar para que cumpla Dios con su propósito en su vida. Haga aquello. Quizás usted dice, bueno, yo a mi trabajo siempre salgo 1 o 2 minutos antes, pero eso 1 o 2 minutos. Eso es muy poco. Eso es muy poco. Devuelva esos minutos, no lo haga más. Porque son esas áreas pequeñas en nuestro interior las que Dios quiere solucionar primero. Porque es ahí donde se forma la dureza de corazón. Luego se hace costumbre, eso muy poco. No, cumpla. Cumpla con todo lo establecido. No cambie los planes de Dios en su vida. Deje que Dios haga su voluntad. Quizás usted diga, bueno, pues yo a mis padres, a mis hermanos, a mis amistades que les contesto de esa manera, pero en la iglesia no. Su misma conducta de la iglesia tiene que ser afuera, en su casa y en todo el núcleo que le rodea a usted durante las 24 horas. Eso es muy poco. No sortee lo poco. No evada lo poco. Y no le dé poca importancia en su pensamiento a lo poco. Porque es lo poco lo que a usted lo va a catapultar a lo mucho. Usted quiere llegar a ministrar algo grande en el Señor. Deje que el Espíritu Santo lo haga desenvolver con lo poco. Porque el texto bíblico sigue, dice, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Quizás usted ahora esté, lo que usted está viendo y lo que usted lo rodea y lo que usted está llevando en su mano es sombra, es copia, no es lo verdadero. Pero Dios lo está probando para ver si usted cumple, si usted es fiel. ¿En qué? En lo poco, que es donde usted tiene que avanzar y donde usted tiene que ser pulido. No pretenda que Dios lo pula en lo grande, porque no, Dios no trabaja así. Dios no se mueve así. Pero el texto bíblico continúa, dice, pues si en las riquezas, si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Esto es importante. ¿Ve lo que dice el texto bíblico? Usted no puede pasar por alto lo pequeño. Usted no puede menospreciar lo poco. Usted no puede sortear dentro de los caminos del Señor aquellas pequeñas gestiones. Llámese vigilia, oración, ayuno, evangelismo, diezmo, ofrenda, misiones y actividades que muchas veces se hacen. Usted no las puede pasar por alto. Usted no puede pasar por alto la lectura bíblica. No puede alimentarse usted de vez en cuando. No.
Usted no puede dejar de hablarle por lo menos a una persona en la semana del Señor. Lo poco. No puede usted descuidar lo poco. No puede menospreciar lo poco. Porque es cuando usted ponga atención a lo poco lo que va a empujarle hacia lo mucho. Pero sobre todo, ¿a qué? La Biblia dice, esto me llamó la atención, a lo vuestro, a su llamado, a donde usted se va a desenvolver. Es solamente cuando usted sea fiel en lo poco, es cuando Dios lo va a usar en lo vuestro, en su llamado, en su ministerio, en lo mucho. Deténgase, pídale perdón a Dios. Porque si usted sorteó unas áreas que las tenía que pasar, Dios se quedó, justo ahí, en aquellas áreas, aquellos momentos, o aquellas circunstancias, o aquellas actividades que usted sorteó, Dios se quedó ahí esperándolo. Porque a Dios nadie le tuerce el brazo. Pero nuestro Dios es misericordioso. Es el Dios de las oportunidades. Atienda lo poco. Cumpla con lo poco. Sea fiel en lo poco. Para que entonces usted pueda ser preparado para recibir lo mucho. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu santa y eterna palabra. Dios de la gloria, permite, Señor, que cada día te sirvamos mejor. Que cada día, Dios de la gloria, quites de nosotros y desaparezca de nuestras vidas, Señor, ese egocentrismo, esa altivez, esa arrogancia, también la rebeldía, la desobediencia, oh Señor, y desarraiga en nuestras vidas la irresponsabilidad. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.